Me acompaña ahora Alejandro Cacás, él es diputado, mandato cumplido por la UCR. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿qué anda pasando con el dólar que se nos está disparando a pesar de que era la especialidad de este gobierno? Bueno, yo creo que es positivo el tipo de cambio que estableció Caputo, el crawling peg es el 2% mensual. Sí, para el cambio oficial. Claro, los tipos de cambio fijo, la teoría económica marca que bajan la inflación. Cuando uno viene en un régimen de alta inflación, eso sirve para bajar. El problema es que son efectivos en la medida que se crea que el tipo de cambio fijo va a seguir. Es decir, si se sale el tipo de cambio fijo, ya no es fijo por definición. Y siempre en Argentina ha habido presión sobre esos tipos de cambio porque se genera el riesgo devaluatorio, que todos creen que va a devaluar y eso empieza a erosionar la confianza, los incentivos de los actores económicos. Por ejemplo, esto de que los exportadores dicen, no, bueno, si van a devaluar, yo a este valor no liquido, y entonces al no liquidar no entran las reservas y se termina volviendo una profecía autocumplida la devaluación. No logra el Banco Central generar también nosotros seguimos confianza. sosteniendo, digo, esto es algo que casi ni se dice, pero seguimos sosteniendo esta mentira de que también tenemos un tipo de cambio fijo, regulado, pero que al final nadie lo puede comprar porque los dólares oficiales, los $200 que se podrían comprar, o sea, tienen tantos vericuetos que... Claro, porque es un tipo de cambio fijo con controles de capitales, que es básicamente el cepo y esas prohibiciones que hay. Ahora, si vos revisás la historia argentina para atrás, esto ha pasado 1.000.000 de veces. Esto de que se dispone algo se ha hecho por resolución del Banco Central, del Ministro de Economía, decreto del presidente, la tablita. Se llegó a hacer una ley, como fue la ley de convertibilidad, para decir, miren, esto es 1 a 1, vale 1, pero Bueno, como pero siempre está la durante un poquito más de 10 años duró. Sí, sí, fue el ejemplo más exitoso de un tipo de cambio fijo que logró domar la inflación en Argentina. Fue el periodo de estabilidad más largo que tuvimos, junto a otra caja de conversión que hubo a comienzo del siglo XX y hasta la Gran Depresión. El problema es que siempre se sale y al salirse ese riesgo devaluatorio rompe el sistema. Por eso es que yo siempre he propuesto la dolarización, porque la dolarización es una forma extrema de fijar el tipo de cambio, es irreversible. Una vez que dolarizaste, de ahí no se puede salir. Veo que hoy ya a tan pocos meses del comienzo del gobierno, se está enfrentando ya el ministro de Economía con estas incertidumbres. Dice, no, bueno, no va a aguantar. Fíjate que todos los comentarios son, no, no va a aguantar. Bueno, entonces, y empiezan los empresarios, le preguntan a los analistas, y no va a aguantar. Bueno, entonces liquidamos, no, mejor no liquiden ahora porque mañana va a devaluar y eso termina haciendo explotar el sistema cambiario. Varios de los analistas dicen que una de las razones por las cuales el mercado no le está respondiendo a Milei tras la salida de la ley base y demás es que las medidas que anunció Caputo no cumplieron la expectativa de lo que se esperaba que anunciara. ¿Qué es lo que se esperaba que anunciara y no anunció? La salida de la... No, había algunas medidas que él había anticipado, como la baja del impuesto país que antes había subido, pero me parece que ahí hay un problema de una jugada muy riesgosa que él quiere hacer con los bancos. Hoy los bancos tienen buena parte de los depósitos, los prestan en definitiva al Banco Central, ¿no? Con los sistemas que antes eran las LELIC, ahora los PASES. Caputo está diciendo, queremos convertir eso en deuda del Tesoro para poder resolver o sanear lo del central. El tema es que si vos pasás eso a deuda del Tesoro, después el Tesoro tiene que generar un mayor superávit para poder pagar esa deuda, ¿no? Ya hoy el Tesoro está teniendo, vos viste que hacer el ajuste que ha llevado adelante Milei ha sido costoso popularmente, socialmente, porque bajaron más de 30% las jubilaciones, hay recortes en subsidios, se liquidaron los fondos a las universidades, a las provincias, lo que imagines. Si ahora él dice, no, bueno, además vamos a absorber esa deuda del central para que la pague el Tesoro, significa que el superávit financiero va a tener que ser aún mayor para poder pagar eso. Entonces los bancos fueron a la reunión el otro día y empiezan a dudar. Dicen, ¿irá a poder no solo sostener el superávit fiscal actual, sino encima incrementarlo para pagarnos el Tesoro? Y eso creo que alimenta la desconfianza. Eso creo que alimenta. Vienen aguantando bastante con lo que hacen. Y lo del déficit fiscal
si bien tengo críticas como las mismas que le hace el FMI, hasta el FMI le dice, mire, se le va la mano en cómo ajusta, sobre quién ajusta y en la calidad del ajuste, pero lo han hecho. El costo social del ajuste. El costo social y sobre todo que no fue sobre la casta como él había dicho que iba a ser, sino que ha ido sobre los jubilados. Pero lo ha logrado. Hay una discusión muy grande justamente en torno a eso. ¿Cuánto es lo que representa el pago de jubilaciones dentro del déficit fiscal o dentro del presupuesto? Las jubilaciones representan el 7% del PBI, es casi la mitad del presupuesto del gobierno federal. Y ahora hay una discusión muy concreta por 0,4, que es este aumento del 8% que hemos querido dar para compensar eso que faltó en enero. Ese 0,4 no hace la diferencia, pero sí el gasto en jubilaciones en su conjunto es el gasto más importante que tiene el gobierno federal y casi implica la mitad del presupuesto. Por eso es que en Argentina ves siempre que la discusión es sobre la movilidad jubilatoria, porque a diferencia, siempre se habla de hacer una reforma previsional que nunca se hace. Porque si vos ¿por qué pasa esto? Si vos cambias, por ejemplo, la edad jubilatoria, la subís 5 años. Claro, es algo que genera muchísima discusión socialmente, pero no tiene ningún impacto hoy, sino que tiene impacto para adelante en los que se vayan a jubilar y para años por venir. En cambio, cuando vos afectás la movilidad jubilatoria, eso tiene impacto inmediato y para los 8 millones de jubilados. Entonces, ¿por qué hay tantas reformas sobre la movilidad? Porque lo usan siempre los gobiernos como una forma de ordenar el gasto público, lamentablemente, pero eso es lo que pasa. Ahora que salió la ley base, ¿vos cómo crees que va a seguir el gobierno Milei? Bueno, yo dije justo esto que tenés en el graph de ahora Milei no tiene excusa, yo lo dije en un tuit tal cual así. Yo lo dije tal cual. Seguramente la producción lo levantó. Capaz que lo levantó. Porque él venía todos estos meses diciendo, no, bueno, yo no puedo gobernar porque la casta me traba, porque no me deja, porque no me da las herramientas, porque ahora tiene todas las herramientas. Primero que la estabilización de la economía no depende de la ley base, es decir, el tema déficit, inflación y demás depende de la política económica que él ejecuta. Ahora, si él consideraba que la economía argentina estaba trabada porque no teníamos la nueva reforma laboral o no teníamos el régimen de energía o no teníamos el régimen de inversiones, ahora tiene todo. Tiene que dar respuesta ahora, porque todos tenemos, yo lo voté a él en el balotaje, todos tenemos mucha esperanza de que puedas salir adelante el país, pero los resultados concretos, ¿cuáles son? Hemos perdido más de 100.000 empleos, tenemos una profunda recesión económica y caída de la actividad, se ha incrementado la pobreza. En parte eso también sirve de ancla para la inflación. Sí, claro. Lamentablemente la recesión y la inflación muchas veces van... Ha incrementado la pobreza y la desigualdad. Entonces todos apostamos mucho a que el gobierno le vaya bien, pero bueno, es hora de que empiece a dar respuesta. Ahora tiene absolutamente todas las herramientas que pedía para poder gobernar. No tiene más excusas. Y en una de las, siempre los dos temas que más aparecían como las principales preocupaciones de la gente cuando se hacían todas las encuestas del año pasado eran la inflación y la inseguridad. Y me parece que con todo este desempleo y esta recesión que se viene dando y que yo no veo que se trabaje mucho el tema de la seguridad, se viene incrementando el índice de delitos. Los problemas de inseguridad, país, por supuesto que... Ya ni siquiera en el conurbano, en todo el país. Los problemas de inseguridad, por supuesto que continúan. Me da un poco de temor cuando solo se quiere dar golpes de efecto, como decir, bueno, vamos a bajar la edad de imputabilidad y con eso se resuelve todo. Lo podemos dar al debate, necesitamos un régimen penal juvenil en la Argentina, pero claramente necesitamos una política criminal para resolver el problema del delito. Es decir, necesitamos soluciones, no ya golpes. Pero además también hay una realidad que es muy típica de nuestro país. Si vos bajás la edad de imputabilidad vas a tener indudablemente mucha más gente, detenida o ya vamos a suponer que agilice la justicia y sean con condena firme. Vas a tener un montón más de condenados por delitos y no tenés dónde meterlos. Claro. Todas las cárceles están superpobladas. Yo no veo una gran obra de infraestructura carcelaria. Es muy bueno que señales eso, porque acá lo hacemos todo a lo improvisado.
Y los jóvenes tienen que tener centros de detención separados de los adultos. Es por un tema de apuntar a la rehabilitación, a la resocialización. Hay estudios en todo el mundo que muestran que cuando los alojas con los adultos, lo único que haces es ingresarlos en las escuelas del delito y entonces terminan teniendo mayor reincidencia en el delito. Entonces necesitas centros de detención separados. ¿Se ha hecho el cálculo, la previsión, cuánto nos va a costar? ¿Podemos financiarlo? ¿No podemos financiarlo? No. Pues se prioriza el golpe de efecto. Entonces, esos son los debates que creo que, bueno, ahora va a venir al Congreso y me parece que lo tenemos que dar con profundidad y no puede quedarse solo en una discusión sobre la edad como si eso fuera la solución a todo el tema. Sí, seguro que sí. Retomando el tema de la economía, ¿qué expectativas crees que genera y qué puede pasar a partir de que se firme el Pacto de Mayo de ahora el 9 de julio? El Pacto de Mayo, bueno, ahora de julio, son consignas nada más. La verdad, yo no veo detrás de eso tantísima sustancia. Sí, el primero, por empezar, es el respeto por la propiedad privada que está contemplado en la Constitución. Digo, no veo cuál es la necesidad de volver a firmarlo, pero... Además, yo desconfío de las enumeraciones de consignas que estamos todos de acuerdo, como decir, bueno, impulsemos la paz y el amor en el país, bueno, estamos todos de acuerdo, pero claro, los desacuerdos van en concreto cuando vamos a los temas en detalle y a las políticas que se impulsan para eso. Te doy un ejemplo. Dentro de los 10 puntos dice, llevemos el gasto público a 25% del PBI. Sí. Ok. ¿Cuánto es ahora? 40. ¿Cómo hacemos para que baje? Hay que bajar como 15. ¿Y quién baja eso? Sí, claro. Y que además si hoy es 40, estás hablando de bajarlo en un 35-40%. Sí, drásticamente. ¿A quién le recortamos? ¿Qué servicios del Estado vamos a perder para que eso se logre? Entonces, sí, en bajar el gasto público, y lo ves, por ejemplo, cuando se hacen encuestas, todo el mundo está de acuerdo en bajar el gasto público. Nadie va a estar en desacuerdo con esa afirmación. Pero le preguntas, ¿estás de acuerdo en bajar los subsidios? No. ¿Estás de acuerdo en bajar las jubilaciones? No. ¿Estás de acuerdo en bajar la educación o la salud pública? Tampoco. En lo único que está de acuerdo la gente es en bajar los gastos de la política, por eso Milei hizo campaña diciendo vamos a ir contra la casta. Sí, pero al final no bajó los gastos de la política. Ni bajó los gastos de la política y creo que ya a esta altura nos podemos dar cuenta que bajando los gastos de la política per se no vas a lograr resolver el problema del déficit. Tenés que sí o sí tocar otras cosas. Entonces, la real discusión es donde está el conflicto. ¿Nos podemos poner de acuerdo en qué bajar el gasto público para llevarlo a 25% del PBI? Si no, es ir, firmar todo sobre algo que después no tiene cumplimiento. Bueno, entre otras cosas también está rediscutir, digamos, la coparticipación federal. Sí, claro. El tema es que en esa rediscusión nadie quiere bajar lo que ese es irreformable, te voy a decir, es más difícil reformar la coparticipación que reformar la Constitución, porque cuando lo hicieron en el 94... pusieron que para reformar la coparticipación tiene que estar de acuerdo cada una de las provincias de la nación. Claro, el consenso de todas las provincias. Claro, y es imposible porque es un juego de suma cero. Para que uno tenga más, el otro pierde. ¿Y quién quiere perder? Nadie. Nadie que recibe una cantidad de recursos hoy determinada, un porcentaje de los recursos, va a decir, no, bueno, ¿saben qué? Miren, yo estoy dispuesto a perder recursos para que ustedes tengan más. No existe eso. Entonces, la forma en que está delimitado lo de la ley de coparticipación en la Constitución, yo realmente lo veo irreformable.